Bienvenidos niños y niñas. Esta semana trabajaremos la actividad número 3, propuesta para afrontar los problemas de las lluvias intensas. Y el día de hoy comenzaremos con el área de comunicación, con el tema ¿qué hacer frente a las lluvias intensas? Nuestro propósito es el siguiente. Leerás un texto sobre la lluvia intensa para luego compartir la información con tu familia. Para cumplirlo debes tener en cuenta los siguientes criterios de evaluación. Ubicar información en un afiche. Explicar para qué se puso la imagen en el texto. Decir de qué trata principalmente el texto y para qué fue escrito. Y opinar sobre algunas ideas del texto. Comencemos. Antes de la lectura, observa las imágenes y la organización del texto. Muy bien, si ya lo hiciste, responde a las siguientes preguntas. ¿De qué crees que tratará el texto? Señala la respuesta que consideres correcta. Letra A, del arco iris. Letra B, del sol. O letra C, de la lluvia. Luego, ¿qué texto crees que será? Letra A, afiche. B, cuento. O C, receta. Señala la respuesta que consideres correcta. Durante la lectura, aquí vas a leer el texto. Si necesitas ayuda, pide apoyo a un familiar y lean juntas o juntos. Leamos. El título nos dice lluvias intensas. En la imagen observamos un río que ha crecido a causa de las lluvias intensas. Vemos también casas que a su alrededor tienen sacos de arena. Sobre ellas también observamos bocinas de perifoneo o sirenas. Hacia el otro lado observamos un cartel que dice ruta de evacuación. Las personas se dirigen con sus mochilas hacia la parte alta. Vemos que dice prepárate. 1. Organiza con tu familia tu mochila de emergencia. 2. Coordina con las familias de tu comunidad y establezcan un sistema de alerta. Y 3. Identifica rutas de evacuación y zonas seguras. Después de la lectura, cuéntale a un familiar con tus palabras lo que has comprendido del texto leído y responde a las siguientes preguntas. ¿De qué trata el texto? ¿Por qué dices que trata de eso? Coméntale a tu familiar. Trata de cómo debemos estar preparados ante las lluvias intensas. No sé por qué ahí dice la palabra prepárate. Según el texto, ¿cómo debes prepararte frente a las lluvias intensas? Primero, debo organizar con mi familia la mochila de emergencia. Segundo, coordinar con las familias de mi comunidad y establecer un sistema de alerta. Y tercero, identificar rutas de evacuación y zonas seguras. A partir de la lectura, ¿qué opinas sobre identificar las rutas de evacuación y zonas seguras? ¿Estará bien? ¿Estará mal? ¿Por qué? Explícale a tu familiar. Ahora, vuelve a leer tus respuestas a las preguntas iniciales y responde si el texto trata de lo que pensaste antes de leerlo. El texto que leímos trató del arco iris, del sol o de las lluvias. Recuerda, puedes leer el texto las veces que necesites para aclarar tus dudas. Vuelve a observar el texto y fíjate cómo está organizado. ¿Qué presenta? ¿Alguna vez has visto o leído un texto parecido? ¿Dónde? Coméntaselo a tu familiar. Bien, niños y niñas, este texto es un afiche.
Al leer este texto es importante que recuperes información de las imágenes que presenta. ¿Sabías que un afiche brinda información a través de imágenes y textos breves? Los afiches incluyen un título llamativo con letras de diferentes tamaños y colores, un eslogan o frase breve e imágenes que buscan convencerte sobre un tema. Recordemos lo que incluye el afiche: título llamativo, imágenes, eslogan y textos breves. A continuación, lee y responde la pregunta. Según el texto, ¿qué se debe identificar frente a las lluvias intensas? Para ello vamos a regresar al texto y señalar la respuesta. ¿Dónde dice identifica? Muy bien, niños y niñas, en el número 3. Se debe identificar las rutas de evacuación y zonas seguras. Ahora observa la siguiente imagen y responde la pregunta. ¿Para qué crees que se puso esta imagen en el texto? Estas preguntas pueden ayudarte a responder la anterior. ¿Qué observas en la imagen? ¿Por qué corren las personas? ¿Para qué crees que colocaron el cartel de señalización rutas de evacuación? Coméntale tus respuestas a tu familiar. Bien, ahora ya podemos responder a la pregunta. ¿Para qué crees que se puso esta imagen en el texto? Bien, para mostrarnos qué debemos hacer frente al problema de la lluvia intensa. Lee la pregunta y completa la tabla. ¿De qué trata principalmente el texto? Para responder esta pregunta, retorna al texto y toma en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada sección del afiche, texto e imágenes. Completa la tabla respondiendo las preguntas. Bien, aquí está la tabla, que tiene 3 columnas, secciones del texto. Primero tenemos el título, después la imagen y el eslogan con los textos breves. Bien, ¿de qué tratará cada sección? Veamos. La primera sección trata de las lluvias intensas. La segunda sección, que es esta imagen, trata del problema que ocasionan las lluvias intensas, como esta inundación, ¿sí?, que pone en peligro a las personas. Y esta sección trata de las acciones que debemos hacer para estar preparados. Acciones como la de organizar la mochila de emergencia, coordinar para establecer sistemas de alerta e identificar las rutas de evacuación y zonas seguras. Muy bien, niños, ahora sí podemos responder. ¿De qué trata principalmente el texto? Correcto, de cómo debemos prepararnos para hacer frente a los problemas de las lluvias intensas. Bien, ahora lee y responde la pregunta. ¿Para qué fue escrito el texto? Alternativa A será para secar el agua de la lluvia. Alternativa B, para protegernos frente a las lluvias intensas. O alternativa C, para sembrar plantas. Muy bien, niños. La alternativa B, para protegernos frente a las lluvias intensas. Observa las siguientes imágenes que se encuentran en el texto leído. Luego indica sus nombres y únelos con la imagen que le corresponde. Aquí observamos la lluvia.
Muy bien, vas a relacionar. Aquí observamos a la mochila de emergencia y a la familia. Recuerda, al momento de leer, fíjate cómo inician y cómo terminan. Muy bien. Finalmente, comenta a tu familia sobre lo que aprendiste a partir de la lectura del afiche. Y para terminar, evalúa tus aprendizajes teniendo en cuenta los criterios de evaluación. Ubicaste información en un afiche. Explicaste para qué se puso la imagen en el texto. Dijiste de qué trata principalmente el texto y para qué fue escrito. Y opinaste sobre algunas ideas del texto.